Revelado, la asombrosa transformación de la hija del millonario gracias a un mecánico inesperado. Valeria apretó el volante de su brillante auto de lujo, mientras las calles de su barrio transcurrían como un recuerdo distante. Las miradas de admiración y envidia de los transeúntes le resultaban vacías. Ella se sentía como un pez en una pecera, atrapada en una jaula dorada. Era hija de un magnate empresarial, una herencia que le había sido impuesta desde el día en que nació. La presión de ser la imagen de éxito la asfixiaba. En sus momentos de soledad, su mente vagaba al reino de la biología, donde podía explorar la diversidad de la vida, donde su corazón realmente residía. Pero en la realidad, esa pasión no entraba en los planes de su padre. Ese minuto de libertad se evaporó cuando su coche se detuvo repentinamente en medio del bullicio de la ciudad. Con un suspiro, Valeria accionó las intermitentes y se encontró conduciendo hacia el taller de don Ramón. Cuando entró, el aire estaba impregnado de aceites y herramientas. En ese lugar, las manos callosas de don Ramón parecían tener más carácter que su apellido. Él sonrió, sus arrugas delineaban historias de esfuerzo, y Valeria sintió un pequeño destello de conexión. Hoy una joya se detuvo, dijo con hilaridad y un guiño. Valeria recordó sus sueños perdidos, la biología, y lo que significaba la dignidad del trabajo. Mientras esperaban la reparación, don Ramón comenzó a compartir historias de sus desafíos, risas ahogadas en momentos de caos. Valeria escuchó fascinada, una chispa de activismo despertaba dentro de ella. Pero cuando miraba hacia su futuro, la sombra de su madre y su padre siempre estaba ahí, recordándole que debía seguir la senda segura de los negocios. La presión subía como un río crecido. La voz de su madre resonaba en su mente continuamente, instándola a cumplir con las expectativas. Un día, la tormenta arremetió, y Valeria encontró un viejo diario de su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer sueños de una científica que nunca fue. ¿Por qué no me dijiste esto?, pensó angustiada. Sentía que su verdadera esencia luchaba por salir, pero su corazón estaba dividido. Por un lado, la promesa de una vida que sus padres querían para ella. Por otro, el eco de sus propias aspiraciones que resonaban más que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso académico de biología se acercó como una tormenta inminente. Su corazón latía con incertidumbre. Llevaba semanas preparando un proyecto sobre la biodiversidad, y cada presentación era un golpe en su estómago. Las dudas eran como cadenas que tiraban de su alma hacia atrás. ¿Y si fracasaba? ¿Y si sus padres la desheredaban? Pero había algo dentro de ella que, aunque débil, susurraba que era su momento. La angustia crecía cada día. El dilema crecía como un monstruo en la oscuridad. Finalmente, se encontró ante el espejo. Su reflejo era un campo de batalla. Valeria sabía que se enfrentaba a la decisión más monumental de su vida. Con cada mirada fugaz a su propio rostro, se preguntaba: ¿cuánto tiempo más podré vivir los sueños de otros mientras los míos se apagan en la sombra? La tensión se acumulaba, y la pregunta que reverberaba en la sala familiar era aterradora. ¿Podría finalmente romper con la expectativa de su familia y enfrentarse a lo desconocido? Su resolución la empujaba hacia adelante, pero el miedo se aferraba a ella como el aliento de un depredador. Todos esos caminos aún estaban por explorar. El día del concurso llegó con una claridad abrumadora. Valeria se despertó con el sol colándose a través de las cortinas de su habitación, iluminando su mundo dorado pero vacío. La presión del evento se sentía como una luz que se cernía sobre ella. Se vistió con un vestíbulo de emociones y dudas. Cada prenda parecía un recordatorio de lo que el mundo esperaba de ella, no de lo que ella realmente quería. Mientras conducía hacia la escuela, las palabras de don Ramón resonaban en su mente. «Nunca te olvides de quién eres», le había dicho en su última conversación. Esa sencillez caló hondo,
como un punto de anclaje en medio del caos de su existencia. Soy una apasionada de la biología, pensó Valeria, como un mantra que la ayudara a enfrentar la realidad. Al llegar, el bullicio del concurso la envolvía. Estudiantes, padres y profesores se movían como un torbellino a su alrededor. Se sentía insignificante, pero al mismo tiempo, una antorcha interna comenzaba a encenderse. Se encontró en un punto de inflexión. Sabía que tenía que elegir, seguir siendo la hija del magnate que todos querían, o dejar que su verdadero yo emergiera en el escenario. Cuando fue su turno, el sistema de sonido amplificó su respiración agitada. Mirando a su audiencia, su corazón tambaleó. Las primeras palabras brotaron de sus labios como un susurro. Hoy les hablaré del poder de la biodiversidad, un tema que me apasiona profundamente. A medida que avanzaba, su voz se fue fortaleciendo. Las imágenes de hojas, animales y ecosistemas cruzaron su mente, mostrando la belleza del mundo natural. Se olvidó momentáneamente de su apellido y de las expectativas que lo acompañaban. Su pasión fluía a través de ella. Cada dato, cada anécdota parecía llenar el vacío que había habitado durante años. Allí, frente a todos, Valeria se redescubría. Después de su presentación, las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron, otros quedaron perplejos. Pero lo que más le impresionó fue la mirada de su profesor, que brillaba con admiración. «Has dado una voz a algo que hace tiempo necesitaba ser escuchado», le comentó al finalizar. Esas palabras resonaron en su interior como un eco necesario, un golpetazo contra la duda que le había invadido. Fue en el regreso a casa cuando la incertidumbre la golpeó de nuevo. Aclamaciones en sus oídos, pero el rostro de su madre apareció ante ella, desdibujando esa euforia. ¿Lo habrá hecho bien? Su mente luchaba con preguntas devastadoras. ¿Qué pensaría su familia de su elección? ¿Podía ser una científica y también seguir siendo la hija que todos esperaban? ¿Acaso había quebrantado un pacto del que no era consciente? Ese mismo día, decidida a enfrentar lo que vendría, se sentó en su habitación con el diario de su madre abierto frente a ella. Las palabras reveladoras la llamaban a gritos, pero era tiempo de actuar. Sacó una hoja y comenzó a escribir. Quiero ser científica. Quiero que mi voz cuente en la biología. Era un punto de partida, pero cada letra le parecía una rebelión. Mientras sellaba esa promesa con una determinación renovada, una notificación iluminó su teléfono, una invitación para unirse a un programa de investigación en su universidad soñada. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Podía sentir la presión de su familia acumulándose, pero al mismo tiempo, el eco de su propia voz la retaba a dar ese paso. Aceptar la invitación sería el comienzo de la ruptura con el legado familiar. Alzando la mirada hacia el futuro, Valeria entendió profundamente que cada decisión la acercaba o alejaba de su verdadero ser. La lucha interna aún no terminaba, pero había comenzado a encontrar el camino. Las preguntas que vibraban en su interior se intensificaban. Ahora, la urgencia se había convertido en un clamor. ¿Tomaría el riesgo de forjar su propio destino o cedería ante la presión familiar? La encrucijada se dibujaba ante ella, un tenso equilibrio entre la ambición propia y las expectativas ajenas. Para Valeria, el viaje apenas comenzaba. La decisión pesaba sobre Valeria como una nube negra. La invitación al programa de investigación brillaba en su teléfono, pero los ecos de la voz de su madre, sus expectativas y sus días planificados como hija de un apellido prominente aseguraban su presencia en su mente como una sombra insistente. Pararse ante el espejo y decidir convertirse en la científica que siempre había soñado chocaba brutalmente con la imagen de la joven Delta que todos esperaban que fuera. La perfectita, la que no desentonaba jamás. Al pasar las horas, la confusión fue transformándose en una chispa de valentía. Buscando claridad, comenzó a investigar más sobre el programa. Cada página leía, cada dato que anotaba le entusiasmaba. La biología no solo llenaba su ser, la transformaba, la hacía sentir viva. Su mente se llenó de preguntas intrigantes, de planteamientos científicos que la absorbían completamente. La curiosidad era en efecto su motor más poderoso. Pese al aluvión de pensamientos, había algo inquietante. La sensación de traicionar a su familia se colaba como un veneno sutil en su determinación. Sin embargo,
A lo largo de esa noche en soledad, las palabras de don Ramón volvieron a su mente. Nunca te olvides de quién eres. Más que un recordatorio, ahora eran un imperativo. No podía dejar que sus decisiones fueran dictadas por el temor a decepcionar. La señal era clara. Determinada, se levantó de la cama y se dirigió a su escritorio. Faltaban solo algunos días para la deadline de aceptación del programa. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo comunicar a su familia lo que realmente quería? Las conversaciones pasadas con su madre fueron un mar de dudas, caricias llenas de amor pero sin camino. Esa misma noche decidió escribir una carta a su madre, una carta en la que desnudaba su esencia, sus deseos y temores. Con cada palabra descubría su fuerza. La pasión por la biología florecía en su interior mientras la sombra familiar se disipaba poco a poco. La mañana del día siguiente, sintiéndose audaz, se armó de valor y salió a dar un paseo. La brisa fresca parecía alentarla a seguir adelante. Cada hoja y cada ave que pasaba le recordaba la esencia de lo que quería defender, la biodiversidad que tanto la apasionaba y que ahora se sentía ready para buscar y estudiar. Cuando llegó a su universidad, sus latidos se sincronizaban con el bullicio de los estudiantes. Una mezcla de nerviosismo y emoción latía en el aire. Se sentó a observar a sus futuros compañeros de clase, muchos de ellos brillantes en sus áreas. Pero ella lo sabía. Había sido su propia voz la que había clamado su deseo de no ser un eco más. Aquella decisión la había empoderado y ya no podía mirar atrás. Regresó a casa con la carta en la mano, sintiendo que un peso se desvanecía al tomar ese paso. Su madre, siempre inteligente, merecía conocer la verdad detrás de su sonrisa artificial. Pero justo cuando se preparaba para compartir sus palabras, su madre la interceptó en la cocina. Valeria se detuvo en seco. La expresión preocupada de su madre llenó la habitación con dudas, y lo que iba a ser un momento de revelación se transformó en un tenso silencio. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podía realmente enfrentar a su madre y contarle de su sueño? Al notar el destello de incertidumbre en sus ojos, Valeria sintió una punzada de realidad. Era su momento de hablar, el instante que definiría no solo su carrera, sino también su relación con su familia. Con el alma en la mano, abrió la boca, pero antes de que una palabra escapara, la puerta se abrió y un chico desconocido entró en la habitación. Mirando la extraña situación, Valeria sintió que el destino estaba tejiendo algo aún más complejo. ¿Qué quería este nuevo personaje? ¿Sería el final del enfrentamiento o el inicio de algo inesperado? Valeria parpadeó, abrumada por la llegada del chico. Tenía una disposición relajada. Su manera de entrar sin previo aviso rompía con la tensión que flotaba en el aire entre madre e hija. En sus ojos había una mezcla de curiosidad y despreocupación que casi desarmó a Valeria. ¿Te gustaría presentar a tus amigos, Valeria?, preguntó su madre, entre risas nerviosas, tratando de recobrar el control de la situación. La joven se sintió fuera de lugar, dividida entre su inminente confesión a la persona que más amaba y el misterio que representaba el nuevo visitante. No es eso. Soy nuevo aquí», dijo el chico mientras extendía la mano hacia Valeria. «Me llamo Lucas». Fue un gesto sencillo, pero a Valeria le pareció que ofrecía un pasaje hacia algo distinto, un mundo en el que las expectativas familiares no dictaban cada movimiento. Al estrechar su mano, desató un torrente de interrogantes. ¿Qué clase de persona era Lucas? ¿Cómo se había convertido en parte de este momento crucial? Mientras su madre comenzaba a charlar amigablemente con Lucas, Valeria se sintió más perdida que nunca. Por un instante, la idea de compartir sus deseos se desvaneció. Pero, a medida que Lucas hacía preguntas sobre su estudiante de biología favorita o la biodiversidad local, Valeria notó su propia energía aumentando. Con cada respuesta que daba, recuperaba parte del dominio perdido. «Me encanta la biología», confesó, tratando de esconder la torpeza en su voz. «Sueño con crear un modelo de conservación en la universidad». Las palabras fluyeron, casi sin que ella lo notara. Lucas la miraba con interés, como si realmente valorara lo que decía. Por un momento se sintió vista y escuchada. «No se puede», interrumpió su madre,
lanzando una mirada discordante. Ese modelo es solo una aspiración. Genial que lo menciones, pero la realidad es diferente, Valeria. La rapidez con la que esa sombra de desaprobación caía sobre ella la devolvió a la tierra. Construir su sueño no sería tan sencillo. Sintió un tirón interno. El viejo conflicto regresaba. Los sueños de una vida académica frente a los planes predeterminados que su familia había visualizado para ella. Pero quizás Lucas era la clave para abrir una puerta que siempre había estado cerrada. ¿Por qué no puedes intentarlo?, preguntó él, desafiando la afirmación de su madre. ¿No es eso lo que realmente deseas? El mundo necesita más personas comprometidas con la conservación y la biología. La frase resonó en Valeria como un eco que había estado esperando. Era como si Lucas hubiera conectado la última pieza del rompecabezas. La combinación de su valor interno y la inspiradora pregunta del chico reavivaron su determinación. Es cierto, llegó a decir, antes de volver a enfrentarse a su madre, su voz ahora más firme. Quiero vivir de acuerdo a mi vocación. No puedo dejar que nadie decida mi vida, ni siquiera tu mamá. La respiración se detuvo en la habitación. Las palabras resonaron como un tambor. Valeria sintió que una transformación sutil comenzaba a gestarse en su interior, un principio que la llevaba más allá de sus miedos. ¿Qué harás ahora?, preguntó Lucas, sonriendo. Su pregunta no solo era un estímulo, era un desafío claro. Valeria se sintió iluminada y comenzaba a concebir un futuro. Las posibilidades se desplegaron ante sus ojos. Tal vez contaría sobre el programa de investigación, y no solo eso, quizás podría implicar a Lucas en algún proyecto. El futuro sonaba prometedor. Al mismo tiempo, la mirada de su madre se tornó seria, la preocupación se transformaba en un silencio amenazante. La estadía de Lucas parecía marcar un giro en la narrativa familiar, pero Valeria se sentía lista para ese cambio. Justo cuando iba a formular un plan, la puerta volvió a abrirse, esta vez con una voz autoritaria que resonó en la habitación. Era su padre, que había regresado antes de lo previsto. Todos los presentes dieron un paso atrás. La tensión se hizo palpable de nuevo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono que evidentemente no toleraba sorpresas. Valeria sintió cómo sus esperanzas temblaban al borde del abismo. En ese instante se dio cuenta de que el destino había decidido no darle respiro. ¿Cómo iba a manejar no solo su lucha interna, sino también la mirada de ambas figuras autoritarias que se imponían sobre ella? Su historia apenas comenzaba a escribirse. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la presencia de su padre, cuyo semblante reflejaba la autoridad que siempre había predominado en su vida. Su corazón latía con fuerza, consciente de que el momento que había estado esperando, el instante de tomar el control de su vida, se precipitaba ante ella con una ferocidad abrumadora. «No hay nada que no se pueda resolver», se dijo a sí misma, recordando las palabras que Lucas había pronunciado poco antes. La sonrisa que él le había regalado parecía ahora un faro en medio de la tormenta. En su interior empezaba a gestarse una combinación de nervios y determinación. Tenía que sostener su nueva convicción, no solo por ella, sino también como respuesta a la presión familiar que la apretaba como un corsé. «Estábamos hablando sobre los sueños de Valeria», interrumpió Lucas, su voz tan firme como su mirada. La audacia del chico sorprendió a Valeria, quien no se esperaba que él se posicionara así ante su padre. ¿Qué le daba el derecho a interceder en esa discusión? Su padre alzó una ceja, evaluando la situación, y Valeria aprovechó el momento. «Estoy deseando estudiar biología y trabajar en un modelo de conservación», explicó Valeria, con la voz firme pero el cuerpo temblando de ansiedad. A pesar del contexto hostil, sentía que conseguir esa voz era signo de progreso. «Como si eso fuera una carrera real», replicó su madre, cortante. «Valeria, deberías considerar seriamente lo que te hemos propuesto. Tu futuro está en riesgo con esta fantasía». La calidez del entusiasmo que había sentido minutos atrás se esfumó, relegada por las frías palabras de su madre. Pero justo en ese instante palpitó en su pecho la chispa de resistencia que estaba empezando a emerger. «¿Y si me arriesgo? Si no lo intento, nunca sabré. No puedo vivir por expectativas ajenas». La declaración resonó en el aula interior de su mente, una revelación que le otorgaba una capa nueva de coraje. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Su madre y su padre la observaban como si hubieran perdido el control de la narrativa que habían escrito para ella. La incomodidad la empoderaba. Se sentía como si los cimientos de su identidad se estuviesen reformando,
despojándola de viejas cadenas y permitiéndole comenzar a definir quién realmente era. Lucas, viéndola temblar, le dio una sonrisa alentadora. En esos instantes fugaces, Valeria imaginó cómo sería un futuro donde ella pudiera combinar su pasión por la biología y la conservación. Claro, impactaba visualmente en su mente la idea de un ecomecanismo, una fusión de tecnología y naturaleza, que pudiera ser exhibido en bars, escuelas, incluso a nivel gubernamental. ¿Sabes qué?, comentó Lucas, con una chispa en sus ojos. Tú deberías ser la que esté delante de un proyecto así. Mira a tu alrededor. La biodiversidad que tenemos necesita de personas que realmente se preocupen. Puedes iniciar algo que impacte a muchos. La afirmación de Lucas, llena de confianza, la instó a captar el hilo de su destino que temía soltar. Pero al mismo tiempo, el miedo que ella había adiestrado para guardarlo en el fondo de su ser estaba presente, recordándole lo que perdería al ir en contra de sus padres. Sin embargo, la urgencia de su deseo luchaba contra esa voz, robándole cada vez más esa libertad robada. «Se lo diré a mi profesor», murmuró, sintiendo que la idea se desgajaba de sus labios. Esa decisión, aunque simple, marcaba un círculo significativo, un momento donde Valeria comenzaba a afirmarse sin importar la reprimenda. «¿Lo harás?», preguntó Lucas, manteniendo su mirada fija en ella. Esa simplicidad en su interés se sentía vital y refrescante. Con el aliento entrecortado, miró a su padre a los ojos, retando su autoridad con una determinación renovada. Pero el retroceso llegó de forma inesperada. «No, Valeria, no te permito eso. ¿Está claro?», replicó su padre, su tono violento resonando como una campana de advertencia. Los muros familiares parecían cerrarse más, pero ella no estaba dispuesta a ceder. «¿Qué hacer ahora?», se preguntó, con el peso de sus creencias desafiando la opresión de su contexto familiar. Tenía que vislumbrar una manera de hacerlo, de forjar su camino, de ser ella misma. Con su mente en ebullición, la ventana de oportunidades se estaba cerrando a su alrededor. ¿Realmente estaba lista para dar ese paso? En su interior, una batalla se libraba, entre la seguridad de lo conocido y la aventura de lo desconocido, y el tiempo se esfumaba en la respiración de todos. Con esa tensión hirviendo, Valeria dio su primer paso hacia la libertad que siempre había anhelado, sin saber si podría sostener el rumbo. El eco de sus decisiones resonó en su mente, mientras Lucas susurraba palabras de apoyo. A veces el más grande arriesgar es el más pequeño de los pasos. El futuro estaba, una vez más, en un hilo. Pero esta vez Valeria estaba decidida a no dejar que se lo llevaran. Ella no era solo la hija de su padre, ella era Valeria, y estaba lista para aferrar su historia con ambas manos. Pero la siguiente pregunta se asomaba inquietante e inevitable. ¿Podría realmente abrirse camino sin destruir todo lo que conocía? La mañana del día siguiente, Valeria se despertó con la sensación de que algo había cambiado en su interior. La decisión que había tomado la noche anterior resonaba en su mente como un eco persistente, y a pesar de la incomodidad que la esperaba en casa, la inquietud que la acompañaba se sentía casi liberadora. Sabía que tenía que actuar, no solo por ella, sino también porque un futuro valioso y significativo dependía de sus elecciones. Se vistió rápidamente, su cuerpo aún atrapado en la rutina de los días previos, pero su mente comenzaba a desplegar nuevas posibilidades. Mientras desayunaba, la mirada de su madre, incrédula y severa, le provocó una puntada en el estómago, pero no se dejó intimidar. Tenía que enfrentar la crítica con una nueva fortaleza. El camino a la escuela nunca le había parecido tan largo. Sabía que al encontrar a Lucas tendría la oportunidad de discutir su idea sobre el proyecto de conservación. Eso la llenaba de energía. Sin embargo, a medida que se acercaba al colegio, una duda emergía. ¿Realmente tendría el valor de presentar su propuesta ante su profesor? La posibilidad de ser ignorada o ridiculizada la acechaba como una sombra. Al entrar al aula, descubrió que Lucas ya estaba allí, escudriñando en su mochila. Cuando sus miradas se cruzaron, él le sonrió y Valeria sintió un destello de calidez en su pecho. Se acercó a él, inquieta en su expresión. «Debo hablar contigo sobre el proyecto», dejó escapar, intentando mantener su voz firme. «Ya lo esperaba», respondió Lucas,
su entusiasmo desbordante. «Cuéntame, ¿qué tienes en mente?» Valeria tomó aire y empezó a desgranar su idea. Habló sobre un modelo de conservación que combinaba tecnología y naturaleza, un concepto que podría atraer la atención de su comunidad y potencialmente de inversores que compartieran su visión. Mientras hablaba, notó cómo sus palabras fluían con más convicción de la que había imaginado. Cada frase pareció reafirmar su propósito, y a medida que sonía, surgía la imagen de su ecomecanismo. La incertidumbre se disolvía. «Eso es increíble, Valeria», exclamó él, sus ojos brillando. «Tienes un talento natural para esto. Deberías directamente hablar con el profesor sobre tu idea. Pero, ¿y si no le gusta? ¿Y si me rechaza?» Su voz tembló mientras su famoso temor comenzaba a asomarse nuevamente. Lucas tomó un momento antes de responder. Todos enfrentamos el rechazo, Valeria. Pero la única manera de avanzar es arriesgarse. Tal vez mañana será el día que te dé ese empujón que necesitas. Se sintió como si Lucas tuviera razón, aunque las palabras resonaban en su mente como un mantra aterrador. Antes de que pudiera dejar que el miedo tomara el control, se obligó a sí misma a recordar sus deseos, sus pasiones y lo que estaba en juego. Durante el almuerzo, toda la conversación sobre su idea seguía retumbando en su cabeza. Cuando vio al profesor entrante, la inquietud la invadió mientras su corazón palpitaba de forma descontrolada. ¿Sería capaz de siquiera mencionarlo? Mientras se convencía de que su profesor podría ser comprensivo, Valeria sintió un impulso profundo que la obligó a actuar. Se levantó de la mesa e hizo una pausa detrás de la puerta del aula, enfrentando la decisión que podría cambiarlo todo. El aire era denso con tensión, y en su mente se dibujaban imágenes de aceptación y rechazo, de futuro y fracaso. Sin embargo, al recordar la chispa de energía que había sentido al compartir su idea con Lucas, se armó de valor. Con un último suspiro, contuvo el aliento y respiró profundamente. Luego, dio un paso adelante, atravesando el umbral hacia lo desconocido, hacia el camino que había decidido forjar. Pero justo cuando se disponía a hablar, una voz resonó en su mente. «¿Qué tal si tu padre se entera?» La presión regresó. Estaba dispuesta a enfrentarse no solo al rechazo, sino a la desaprobación familiar que pendía sobre su cabeza. Con esa pregunta latiendo como un tambor, Valeria sintió que la decisión que había tomado comenzaba a desmoronarse. Su fundamento definitivamente más frágil de lo que pensaba. Realmente estaba lista para pagar el precio que podía significar ser ella misma. Valeria permaneció en la puerta, congelada en un mar de pensamientos que chocaban entre sí, como olas violentas. El aula se llenaba de ruido, risas y conversaciones, un contraste abrumador con su mundo interior, donde el silencio era roto solo por sus temores. Realmente iba a arriesgarlo todo. Respuestas se impulsaban desde lo más profundo de ella, pero las dudas asfixiantes nublaban su juicio. Recordó la conversación con Lucas, el brillo de su entusiasmo, cómo su voz había reverberado con cada palabra que compartió. Esa llama dentro de ella encendía algo más que una simple idea. La conectaba con una versión de sí misma que había permanecido oculta. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de su proyecto, sino de su identidad. El eco del rechazo había moldeado su vida por tanto tiempo, pero no merecía intentarlo al menos una vez. Con un esfuerzo monumental, dio un paso hacia adentro del aula, no sabiendo cuándo se había convencido a sí misma de que la valentía era una decisión, y no un sentimiento. La profesora, de pie al frente, observaba a los alumnos distraídos, y Valeria se sintió súbitamente pequeña. Aún así, la energía de su idea la impulsó, y su necesidad de ser escuchada silenció las voces que amenazaban con paralizarla. «Disculpe, profesora», pronunció de repente, la mirada fija en el rostro de la docente, tratando de evitar el bache emocional que la arrastraba. «Me gustaría presentar una propuesta para un proyecto de conservación». La profesora giró la cabeza, sorprendida ante la repentina intervención de Valeria. El aula quedó en silencio. Valeria sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero el temor regresaba a pasos agigantados, como un ladrón que pretende arrebatarle su voz. Aún así, algo en su interior estalló. «Tengo una idea que combina tecnología y sostenibilidad. Me gustaría crear un mecanismo, un ecomecanismo, que impulse la conservación ambiental a través de innovaciones tecnológicas». Sus palabras fluyeron,
impulsadas por la mezcla de adrenalina y una revelación personal. No solo estaba hablando de un proyecto, estaba reclamando su voz en una clase, en su vida. Fue un momento de revelación, quizás más para ella que para los demás. La aceptación de su idea en el aula no era solo un intento de ser válida en el contexto académico, era la primera vez en mucho tiempo que se permitía a sí misma ser escuchada y tener relevancia. La profesora, después de un momento de asombro, sonrió. Eso suena intrigante, Valeria. ¿Por qué no te sientas y desarrollas tu idea un poco más? Quizá podamos debatirlo más a fondo. Las palabras de aliento llevaron un impulso de energía al corazón de Valeria, y un rayo de confianza brilló en su interior. Se sentó, sintiendo que el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse. Al mirar a Lucas, que sonreía y asintió, su determinación creció. Era el apoyo que nunca había esperado necesitar, y que, sin embargo, se había convertido en un pilar. No era solo la clase, o la profesora. Ese reconocimiento era una semilla, una oportunidad de establecer lo que realmente quería ser. Mientras desarrollaban sus ideas en grupo, Valeria se dio cuenta de que estaba enfrentando sus miedos, y no solo de manera superficial. Se estaba reconfigurando, eligiendo ser la arquitecta de su futuro. Al final de la hora, Valeria no solo había presentado su proyecto, sino que había esbozado el comienzo de un futuro que siempre había deseado. Pero mientras salía del aula, la inquietud regresó de inmediato. Su mente viajaba hacia el hogar, a la recepción fría de su madre, y la posibilidad del juicio de su padre. Esa línea entre ser auténtica y el desafío de las expectativas familiares comenzaba a dibujarse claramente. ¿Qué haría cuando el peso de la desaprobación amenazara con derribar sus avances? La pregunta estaba en el aire, vibrando con la promesa de desafíos aún mayores. Con esa inquietud palpitando en su mente, Valeria se dio cuenta de que había hecho un primer paso monumental. Sin embargo, el camino todavía estaba lleno de incertidumbres que debía enfrentar una a una. Lo que aún no sabía era que la transformación que había comenzado tendría ramificaciones no solo en su entorno escolar, sino también en su relación con su familia. ¿Estaba dispuesta a asumir ese reto? Valeria caminó hacia su casa con la sensación de haber escalado una montaña, aunque el viento helado que soplaba a su alrededor era un recordatorio constante de que el descenso se acercaba. Cada paso resonaba en sus pensamientos, un eco persistente entre el reconocimiento en clase y el temor que le aguardaba en su hogar. La idea de presentar su proyecto había sido un acto liberador, pero ahora se sentía como si el muro de su vida familiar se lo estuviera tragando de nuevo. Al abrir la puerta, el hogar la recibió con la familiaridad del silencio. Su madre, siempre concentrada en sus quehaceres, apenas levantó la vista de la cocina. Valeria tomó un respiro profundo, preparándose para el encuentro que sabía era inevitable. «Hola, mamá», dijo, intentando sonar alegre. «Hola, Valeria», respondió su madre, sin desviar su atención de los platos. Ese simple acto, esa indiferencia, la golpeó con una fuerza insospechada. Valeria sintió cómo un torrente de emociones la invadía. La necesidad de ser vista, de ser reconocida no solo en la escuela, sino también en casa, crecía en su interior. Así que, con una decisión casi visceral, se acercó a la cocina y después de un breve silencio dijo: «Hoy presenté un proyecto en clase sobre conservación y tecnología». El sonido del agua corriendo se detuvo de repente. Valeria se giró y vio a su madre mirando con sorpresa. La frialdad en la expresión de su madre cambió sutilmente. Ahora había curiosidad. ¿Conservación? ¿Y eso te parece importante?, preguntó, una mezcla de escepticismo y un destello de interés en su voz. «Es crucial. Se trata de nuestro futuro», contestó Valeria, sintiendo cómo las palabras empezaban a fluir con más confianza. «Quiero crear un dispositivo que ayude a la protección del medio ambiente». Un silencio tenso llenó la habitación. Valeria se sintió expuesta, deseando que su madre comprendiera que estaba hablando de algo que podría hacer una diferencia. Pero entonces sus pensamientos se posaron en lo que su padre podría pensar, esa voz crítica que siempre esperaba lo mejor de ella, lo impecable. ¿Y si él miraba su interés como una distracción? La respuesta de su madre no se hizo esperar. «Valeria, deberías centrarte en lo que realmente importa. La tecnología puede ser una distracción, y lo sabes.
El desdén en esas palabras le quemó en el pecho. Su madre había tirado de ella hacia atrás, justo cuando comenzaba a sentir que podía avanzar. Pero en ese momento, Valeria decidió no dejarse vencer. Mamá, quiero que entiendas que esto no es solo un capricho. Sé que no lo ves, pero yo sí. Estoy tratando de construir algo que tenga un impacto. La mirada de su madre se tornó dura, pero Valeria estaba decidida a no ceder. Por primera vez se sentía como el motor de su propia vida, y ya no deseaba que esa chispa se apagara. Era como si las dudas acabaran de abrir un nuevo camino, uno que no solo la llevaría a superar el juicio familiar, sino a reafirmar su propósito. Fue en ese instante tenso que Valeria se dio cuenta de que no podía permitir que la desaprobación familiar opacara su camino. Tenía que armarse de coraje para confrontar no solo a sus padres, sino también a sus propias inseguridades. Antes de que la conversación pudiera desviarse hacia la descalificación, Valeria afianzó su postura. Esto es solo el inicio. Estoy decidida a seguir adelante, y quiero compartirlo con ustedes. No necesito su apoyo incondicional, pero tampoco su rechazo. Su madre parpadeó, sorprendida. Sería un enfrentamiento que podría cambiar su relación, pero también podría ser el inicio de una nueva forma de entenderse mutuamente. Como si una nueva capa de piel hubiera brotado, Valeria se dio cuenta de que esa autenticidad era su propiedad más valiosa. Cuando finalmente dejó la cocina, un destello de determinación se encendió en el fondo de su mente. El desafío era mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras se retiraba, un sentimiento de incertidumbre, pero también de liberación, la acompañaba. Sabía que lo que se avecinaba no iba a ser fácil. Había que luchar por ser quien realmente era, enfrentarse a su familia, allanar el camino hacia sus sueños sin importar las adversidades. La pregunta que atormentaba su mente era clara. ¿Cómo mantendría su camino hacia adelante sin romperse ante la presión? Esa respuesta comenzaba a gestarse en su interior, mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su vida. Así, Valeria recogió su computadora portátil y se sentó a trabajar en su proyecto, dispuesta a transformar su visión en acción, sin importar los obstáculos que aún quedaban. Porque un nuevo reto estaba por llegar, y lo entendió en ese preciso instante. El verdadero conflicto no se libraría solo en el aula, sino en la búsqueda de su esencia, frente a las expectativas ajenas. Valeria despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. La confrontación de la noche anterior había abierto una grieta en la muralla de silencio que había rodeado su hogar, y aunque no sabía hacia dónde la llevaría esa grieta, estaba decidida a no ignorarla. Desde bien temprano, su mente burbujeaba de ideas sobre su proyecto, un torrente de creatividad que encontraba formas de elevarse sobre las expectativas familiares. Se sentó frente a su computadora, abriendo el documento que contenía el boceto de su innovador dispositivo. Su visión se iba clarificando. Quería un aparato que, mediante sensores, pudiera medir el uso de recursos naturales y enviar alertas en tiempo real. Valeria sabía que la tecnología tenía el poder de cambiar vidas, pero para ello necesitaba más que una idea. Requería habilidad y valentía. El primer paso consistía en la investigación. Se propuso dedicar ese día a profundizar en conceptos de sostenibilidad y sensores ambientales. Sin embargo, cada vez que un nuevo concepto la emocionaba, una voz interna la reprimía, sugiriendo que era una pérdida de tiempo. La voz de su madre retumbaba en sus pensamientos, como un eco convencido de que sus aspiraciones eran simples distracciones. Decidió ignorar esa voz por el momento, enfocándose en obtener la información que necesitaba. Con cada pulsación del teclado, una nueva chispa de confianza se encendía en ella. Estaba construyendo algo real, algo que podía volar más allá de las críticas. A medida que avanzaba, comenzó a notar patrones. Los científicos y profesionales que habían creado tecnologías innovadoras también habían enfrentado críticas y dudas. Eso la inspiró a documentar historias de jóvenes inventores que, similar a ella, habían luchado contra las expectativas de sus familias. Tal vez podría incluir esos relatos en la presentación que tendrá que hacer más adelante. Esa idea sembró una nueva semilla en su mente, el poder de la narrativa. Aunque el trabajo la absorbía, el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era Lucía, su amiga de la infancia, cuya voz siempre irradiaba optimismo. «¿Cómo va todo con tu proyecto?», preguntó. Valeria se sintió obligada a compartir, no solo los detalles técnicos, sino la transformación personal que estaba experimentando. Habló con flujos de entusiasmo, sus palabras danzando sobre un nuevo horizonte.
Necesitamos más espacios donde las chicas podamos mostrar nuestras ideas, dijo Lucía, animando el espíritu de Valeria. Hay muchas de nosotras que estamos listas para saltar el vacío. Crear algo significativo es lo que realmente importa. Esta conversación reafirmó la decisión de Valeria de seguir adelante con su proyecto, sin dudar de su valía. La tarde se fue desvaneciendo rápidamente, pero Valeria no se detuvo. Siguió buscando información, pero en su mente se estaba gestando un dilema. Con cada nuevo dato, crecía el deseo de involucrar a su madre en su proceso, deseara o no recibir su apoyo. Pero, ¿cómo convencerla de que este camino era serio y valioso, sin caer en la necesidad de aprobación? La manera en que su madre había cuestionado su pasión la impulsó a plantear sus ideas con la seguridad de una vida que ya no la apartaría de sus sueños. Cegada por la determinación, Valeria realizó un boceto de su propuesta para presentarla en la próxima reunión familiar. Sabía que había un riesgo, pero el territorio desconocido era precisamente donde deseaba establecer sus pies y su verdad. Esa noche, a pesar del agotamiento, el sueño de una Valeria empoderada e independiente comenzó a perfilarse en su mente. El día siguiente traería consigo una nueva oportunidad. Tendría que usar sus habilidades para comunicar su visión y abrir el camino hacia esa validación que tanto anhelaba. Las palabras aún luchaban por salir, pero la idea de ser capaz de compartir su proyecto de forma potente la llenaba de una expectativa deliciosa. Mientras cerraba la computadora, sintió que ese primer paso hacia la articulación de su pasión la había llevado a una encrucijada nueva. Valeria supo que lo que se avecinaba sería un reto que podría definir su futuro. ¿Sería capaz de transformar el escepticismo de su familia en apoyo? ¿O sería un camino lleno de nuevos obstáculos? La incertidumbre era tanto una motivación como un peso, y solo el tiempo diría si estaba lista para el desafío. La noche se cerraba sobre ella, y Valeria ya no podía ignorar las emociones que la atravesaban. La pregunta resonó en su interior. ¿Podría desafiar las expectativas y establecer su propia narrativa, mucho más allá de lo que habían planeado para su vida? La situación la estaba desafiando a ser quien realmente era, y la revelación de su propio poder personal había comenzado a tomar forma. A medida que se sumía en sus pensamientos, un nuevo futuro se perfilaba ante ella, uno lleno de potencial e incertidumbre. Valeria respiró hondo y con determinación se preparó para el enfrentamiento más significativo hasta ahora. La iniciativa de su madre en su vida pronto se convertiría en un tema de reivindicación y proclamación de su autonomía. Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir sin perder la esencia de quien estaba aprendiendo a ser. Valeria se despertó con la resolución latente en su interior, un fuego que había comenzado a arder en su corazón el día que decidió asumir su pasión por la biología. La presentación del proyecto había sido el primer paso hacia su metamorfosis, pero el viaje apenas comenzaba. Se sentía lista para derribar los muros que la mantenían encadenada a las expectativas ajenas, esas que intentaban definir su futuro sin dejarla ser realmente ella. Se levantó y comenzó a escribir una carta a sus padres. Las palabras fluían con sinceridad y convicción. Expondría su idea del dispositivo para la conservación del medio ambiente y cómo sus ambiciones eran legítimas. Era la oportunidad de abrir su corazón, de hacerles entender que su pasión no era solo un capricho, sino una dedicación verdadera hacia un futuro significativo. La noche pasó sin descanso, con el latido de su corazón guiando su pluma. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y decidió que esa sería la herramienta que necesitaría para presentar sus convicciones. El día de la reunión familiar llegó y Valeria sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Todo su cuerpo vibraba y sus manos temblaban ligeramente, pero determinó que no dejaría que el miedo la detuviera. Mientras la cena se servía, la conversación era ligera, pero dentro de ella se gestaba una tormenta. «Papá, mamá, hay algo importante que quiero compartirles», comenzó, haciendo que todos la miraran. El peso de sus palabras se posó en la mesa como un ladrillo. ¿De qué se trata, Valeria?, preguntó su madre, cerrando el periódico con interés. Se reunió toda la valentía que había estado cultivando para exponer su proyecto y su deseo de seguir una carrera en biología. Mientras hablaba, las palabras fluyeron con claridad, con una pasión que iluminaba su rostro. Compartió su visión del dispositivo de conservación
y cómo creía que podía impactar positivamente el entorno. No se trata solo de tecnología, se trata de hacer una diferencia en el mundo. Quiero ser parte de la solución, exclamó Valeria, su voz resonando con todas sus esperanzas. Los rostros de sus padres reflejaban una mezcla de sorpresa y expresión serena. Su madre frunció el ceño, y Valeria sintió que la tensión aumentaba en la habitación. Valeria, la biología es una elección admirable, pero ¿realmente es una carrera viable? La pregunta de su madre parecía cargar el peso de años de expectativas no cumplidas. Es viable para mí, insistió Valeria. He investigado, he encontrado oportunidades, y quiero ser parte de algo que me apasione. No quiero vivir en el miedo a decepcionarlos. El silencio llenó el espacio. Valeria contuvo el aliento mientras sus padres intercambiaban miradas. Sabía que este era el momento decisivo, el pivote de su futuro. La sala parecía girar a su alrededor, mientras ese miedo interno se disolvía poco a poco ante la determinación de su voz. Valeria, no es solo sobre lo que quieres, también tenemos que considerar el legado familiar, replicó su padre, esbozando un tono que sugería que aún había mucho en juego. Pero eso no puede ser todo lo que importa, ¿no creen? Mi vida es mía, y tengo que tomar la responsabilidad de mis propias decisiones. Entiendo que tienen expectativas, pero no puedo ignorar mis propias aspiraciones, dijo, con la verdad corriendo por sus venas. Fue entonces cuando, increíblemente, la mirada de su madre se suavizó. Valeria pudo vislumbrar una rendija de comprensión asomarse sobre la incredulidad. Su madre había sido una mujer fuerte, siempre forzando la excelencia debido a sus propias luchas, y Valeria empezaba a no solo comprenderlo, sino a empatizar con ella. Siempre hemos querido lo mejor para ti, Valeria, dijo su madre, esta vez con una calidez que ocultaba el remordimiento. Quizá hemos ido demasiado lejos en nuestras expectativas, solo queremos verte feliz. Esa declaración resonó profundamente en Valeria. Era el primer paso hacia la reconciliación de sus mundos. Pero, mi felicidad está en poder explorar mis propias pasiones, replicó. Puedo demostrar que lo que quiero hacer es valioso, incluso si no se alinea con lo que pensaron para mí. Poco a poco, la apertura comenzaba a calar en el corazón de su madre y su padre. Durante la conversación, Valeria presentó sus ideas, discutió su investigación reciente, y mostró su fervor por el proyecto. Su voz era ahora un eco claro de confianza. A medida que la cena continuaba, Valeria sintió cómo las antiguas cadenas de expectativas comenzaron a desvanecerse. Su corazón se levantó al ver el esbozo de apoyo surgiendo en el rostro de sus padres. La liberación fue alma plena. Cada palabra nueva del diálogo se sentía como una ola llevándose el pesado peso de la preocupación. La noche terminó con promesas de alteraciones y posibilidades. Valeria supo que aún quedaba un camino por recorrer, con obstáculos por superar, pero había dado un paso monumental hacia la independencia. Se sentó sola en su habitación más tarde, sintiendo la satisfacción de haber afirmado su camino. El futuro imaginado estaba por llegar, y con cada decisión que tomaba, definía su identidad, su legado y su pasión por la biología y la conservación. Valeria se sintió liberada al dar el siguiente paso hacia su sueño. Había empezado a construir su propio camino, y ese nuevo horizonte la llamaba. Ahora, el desafío no era solo personal, sino un viaje de descubrimiento que aguardaba, y cada día traería la oportunidad de avanzar, con la cabeza en alto, hacia el futuro prometedor que se abría ante ella. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar más contenido que inspire cambios reales. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.